Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este Para Contarlo número 13. ¿Cómo estás, Erwin? ¿Cómo estás, Marita? Aquí contentos de poder compartir otra edición por la pantalla de Unirrío Televisión, como decías, la número 13 de Para Contarlo. En esta ocasión para compartir una entrevista con Viviana Macchiarola, quien integra la Secretaría de Planeamiento y está a cargo y coordinando las prácticas sociocomunitarias. Justamente sobre este tema vamos a hablar con ella para conocer el panorama general de las prácticas sociocomunitarias en la Universidad Nacional de Río Cuarto. El otro tema que vamos a tener en este Para Contarlo está relacionado con la expresión, con el movimiento, con los ejercicios de teatro que se realizan en el taller, en este taller justamente de teatro en el aula de arte en nuestra universidad. Dialogamos con la coordinadora Fernanda Oro. Y con estos anticipos damos comienzo a esta edición número 13 de Para Contarlo. Iniciamos con los contenidos de este programa número 13 de Para Contarlo, para compartir una entrevista con Viviana Macchiarola, quien tuvo la gentileza de venir aquí hasta los estudios y ya la saludamos. Viviana, ¿cómo estás? Gracias por venir a los estudios de Unirrío TV. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, Viviana, buenos días. Buenos días. La idea es hablar un poco de las prácticas sociocomunitarias, cómo se están desarrollando en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y por ese punto queremos empezar considerando que hubo unas jornadas de extensión hace poco tiempo y saber cuál es el panorama general de la implementación de las prácticas en la universidad. Bueno, hemos retomado luego cuando hemos reiniciado la presencialidad, hemos podido retomar el desarrollo de las prácticas sociocomunitarias, que muchas de ellas no habían sido interrumpidas en la pandemia, muchas sí tuvieron que interrumpir su desarrollo por las condiciones justamente de pandemia, por ejemplo, aquellas que se trabajaban en escuelas, que estaban sin los estudiantes. Cabe destacar que estamos transitando, para quienes no lo saben, una convocatoria. Las prácticas sociocomunitarias se presentan en convocatorias bianuales en la universidad, que son financiadas y evaluadas, y estamos transitando una convocatoria que había sido iniciada antes de la pandemia, y bueno, hemos prorrogado un año más su desarrollo justamente por estas razones. En las jornadas de extensión que se desarrollaron recientemente pudimos conocer un poco el estado de situación de cada una de ellas. Hay avances muy interesantes, hay prácticas que se están desarrollando en escuelas de orientación vocacional, otras trabajando con los estudiantes en apoyando las trayectorias académicas de los estudiantes, otras que se desarrollan en el marco de la economía social o economía familiar, que están apoyando desarrollos productivos de grupos de productores, tanto de Córdoba como de otras provincias, entre ellas Misiones, otras prácticas que están trabajando con cooperativas, prácticas que están trabajando también la problemática de las energías alternativas en sectores populares, en fin, muchas prácticas también que en el campo de las ciencias exactas y naturales, que están trabajando problemáticas como el alcoholismo o campañas de concientización en relación a la vacunación, que justamente muy pertinentes en relación a este momento de pandemia y pospandemia, peripandemia. En fin, hay una gran variedad de experiencias que se están desarrollando, que en esta jornada justamente de extensión hicimos como una especie de evaluación del desarrollo de las mismas, y los integrantes, los que participaron en la jornada, señalaban como
oportunidades de las prácticas para los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y señalaban, por ejemplo, cómo los estudiantes se motivan mucho más al estar en trabajos en territorio, al aprender los contenidos de sus asignaturas en territorio, en contextos que van a ser sus futuros contextos de ejercicio profesional, ¿sí? Señalaban también cómo se profundiza la comprensión de los contenidos. Los estudiantes comprenden más lo que aprenden cuando salen de los libros y salen del aula y van y enfrentan problemas reales de las prácticas que van a enfrentar después ellos en sus prácticas, ¿no? Profesora, con respecto a esto, los contextos son diferentes, salir de las aulas es una oportunidad para los estudiantes. ¿Qué tipo de propuestas se dan en los diferentes contextos y cómo se valora esto que usted está justamente destacando por parte de las oportunidades de aprendizaje que tienen los estudiantes en otros contextos que no son el aula universitaria? Eso es justamente, creo que una de las innovaciones centrales y una de las fortalezas fundamentales de las prácticas sociocomunitarias, que el estudiante salga del aula, salga del aprendizaje teórico del libro y va a la práctica, al territorio, al espacio concreto, y eso es muy, muy valorado por los estudiantes. Significa justamente, en pedagogía hablamos de aprendizaje experiencial, ¿no? Es un aprendizaje experiencial, es un aprendizaje vivencial, porque se aprende a partir de la experiencia concreta, lo cual no significa que no haya teoría, pero es el trabajo en territorio, la experiencia concreta, la acción para volver después al aula y analizar lo que ocurre desde la teoría, ¿no? También se necesitan conceptos previos, ¿no? Es un ida y vuelta entre la teoría y la práctica, ¿no? Pero justamente eso es la gran potencialidad de las prácticas sociocomunitarias, el articular formación teórica con formación práctica, y creo que uno de los valores fundamentales es el contexto en el que se realizan. Ustedes saben que las prácticas sociocomunitarias, uno de los principios es que se realizan en contextos de vulnerabilidad social, ¿no? Es decir, en aquellos contextos donde la universidad, donde los sectores privados no llegan, ¿sí? Y justamente ahí está la universidad trabajando con los sectores populares. Entonces también es un plus en la formación en el sentido de la concientización de los estudiantes, de la toma de conciencia de otras situaciones diferentes a la que, bueno, la mayoría de los estudiantes por ahí vienen de clase media, ¿no? Entonces poder justamente acá también experienciar situaciones de injusticia, de vulneración de derechos y cómo la universidad puede aportar en ese sentido, ¿no? Y estas articulaciones con las organizaciones sociales que además son de diferentes características, culturales, deportivas, cooperativas y también otras zonas, como por ejemplo en las zonas rurales. ¿Cómo se valora esta articulación entre la universidad y estos sectores? Bueno, en eso creo que también es una de las grandes potencialidades, y en ese sentido quisiera señalar cómo las prácticas han podido crecer y mejorar su desarrollo a partir de la vinculación con el Consejo Social, ¿sí? Acá es clave la articulación de las prácticas con el Consejo Social, y el Consejo Social es justamente el que releva las problemáticas de los distintos territorios, de las distintas organizaciones, de las instituciones, y a partir de ese relevamiento entonces en las últimas convocatorias las prácticas debían formularse en función de estas demandas que hay que transformar en problemas después, serían problemas identificados por el Consejo Social. Por último, Viviana, ya para terminar esta entrevista, consultarte en la práctica cómo se ha ido dando desde lo formal las prácticas sociocomunitarias. ¿Se han incorporado como contenidos dentro de cada asignatura? ¿Se han formado nuevas asignaturas que responden justamente a prácticas sociocomunitarias? Bueno, gracias por esa pregunta, Erwin. Para aclarar una cuestión. De acuerdo a la resolución del año 2009 que aprueba las prácticas, estas se incorporan como módulos dentro de las asignaturas. En todos los casos han sido incorporados como módulos. Se ha ido avanzando y en algunos planes de estudio están transversales, ¿sí? Incluso comienzan en el ingreso, en primer año hay un módulo, en segundo año otro, en otras están en algunas materias optativas.
pero estamos transitando en la universidad un momento crucial para las prácticas sociocomunitarias, que es el programa de innovación curricular. En este momento se están cambiando todos los planes de estudio, ¿sí?, de nuestra universidad, entonces es una oportunidad para justamente ya institucionalizar mucho más las prácticas. Y en estos casos hay algunos planes de estudios que los han incorporado en algunos casos como una asignatura o una práctica. En el caso, creo que de comunicación, del nuevo plan de comunicación, por ejemplo, que es un tipo de práctica, son las prácticas sociocomunitarias, y bueno, y ahí tendremos que estar atentos a cuáles son las diferentes modalidades que van adoptando los nuevos planes de estudio, ¿no? Viviana, muchísimas gracias por haber venido. Ya te vamos a invitar en otra oportunidad para seguir explayando estos temas. Han quedado muchos temas pendientes por hablar. Sí. Muchas gracias. Bueno, por gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Marcamos una pausa en Para Contarlo. Ya volvemos con más contenidos. El teatro está muy presente en nuestra universidad. Es una de las propuestas artísticas abiertas a toda la comunidad. Las personas ponen en juego su espontaneidad a través del cuerpo y de la palabra, y además les permite explorar y expresar sentimientos. Visitamos este taller y dialogamos con la profesora de teatro, Fernanda Oro. Soy Fernanda Oro, tengo a cargo el taller de teatro de la Universidad Nacional de Río Cuarto y dirijo el elenco también de teatro de la universidad. Por suerte este año hemos arrancado de manera presencial con gente que está muy entusiasmada y con la intención y las ganas de poder participar en alguna apuesta que se haga. Así todo, este año ya hemos estado participando en distintas intervenciones, distintos festivales, y los chicos, algunos, han sido voluntarios del taller y también junto con el elenco han estado trabajando en estas intervenciones. En realidad que todo apunta a lo que es el trabajo en sí del actor, desde lo corporal y desde la voz. Primero hay un calentamiento desde lo corporal y trabajo de concentración, el trabajo de desinhibición, porque la gente que se inscribe al taller por ahí no tiene mucha experiencia en lo que es teatro, ¿sí? O no actuado, sino que por ahí se inscriben con la intención de decir, bueno, voy a ver qué, o ha pasado donde hay gente que es muy tímida y necesita por ahí, bueno, sacarse un poco esa timidez o materia pendiente. Por ahí me ha pasado con gente mayor que, bueno, esto lo tenía así como algo que me interesaba y, bueno, quedó como materia pendiente. Todo lo que es la parte de expresión corporal, ejercicios de improvisación, lo que es dramatización también, empiezan ya, una vez de que ya tienen más o menos un entrenamiento, empiezan ya con todo lo que es la parte de dramatización. Al principio está todo como que estamos en amplio y después nos empezamos, a medida que vamos creciendo se va como achicando la bolsa, así que... No, sí. ¿Qué ibas a hacer? No. ¿Está? ¿Estamos?
Bien, ¿cómo? Dile cómo deberíamos seguir. Tengo gente que viene al taller de San Pacho. En el elenco se incorpora este año gente de Alejandro Roca. Así que bueno, la verdad que viene gente de, además de estudiantes que son de otras provincias, como de Mendoza, gente que creo que tengo de Tucumán también. Bueno, variado realmente entre estudiantes, personas mayores, personas que no son de la universidad, está abierto a todo el público. Pasan a integrar el elenco, que ahí sí directamente se trabaja ya con obras de autor o con ideas, a partir de una idea en donde se trabaja de manera colectiva con el grupo, que ya es un grupo ya como más fijo, en donde directamente vamos a la puesta de obras, directamente. Se están trabajando con 2 obras diferentes, con un grupo del elenco. Se está trabajando una historia a partir de un seminario que hice, una idea mía que se le puse yo la última carta, pero es un trabajo que parte desde lo corporal y es una creación colectiva. Y la otra obra que se está preparando es con otra parte del elenco, que es una obra así de autor. El autor es Carlos Alsina, de Tucumano, y la obra se llama Ladranché. Entonces, bueno, estamos, además de estar ya organizándonos para el encuentro regional, el 6º encuentro regional de teatro universitario. Y hasta aquí la edición número 13 de Para Contarlo en la pantalla de Unirío TV. Marita, nos vamos a encontrar como siempre la semana que viene por la señal universitaria. Así es, el próximo programa también vamos a estar trabajando, vamos a estar dando cuenta del trabajo que se realiza de vinculación entre la universidad y la comunidad. Nos vemos la semana que viene.